Bueno, muchas gracias por la espera. Eh, Gracias a todos los que están conectados. Me presento, soy José Manuel Jiménez, fundador y gerente general de WebDocs. Muchas gracias a todos los que están como oyentes acá hoy en este webinar. Tenemos personas de Colombia, de Perú, de México, de Argentina, de Chile, de Brasil, también hay algunos asistentes, de Ecuador. Es un orgullo para nosotros tener a tantos oyentes hoy día. Y bueno, el objetivo de este webinar, como bien saben en el título, es poder hablarles de la firma electrónica emitida en Latinoamérica y hablarles de varios conceptos comunes que se contemplan en distintas leyes y normas de los diferentes países que mencioné. Y con ello, además de poder mencionar estos conceptos, la idea es que puedan entender el uso práctico de la firma electrónica, cuáles son los tipos que existen y, bueno, algunos criterios de seguridad y buen juicio que muchas veces son relevantes para poder usar la firma electrónica en cantidad y con alta confiabilidad. Entonces, en primer lugar, en el temario me gustaría hacer una referencia a que vamos a hablar de las definiciones de firma, qué es una firma electrónicamente emitida, cuáles son los elementos básicos que una firma electrónicamente emitida debe tener, algunas funciones esenciales que debe cumplir, los tipos, las ventajas y comparaciones entre los distintos tipos de firma, la seguridad, no repudiación y algunos asuntos culturales, para finalmente concluir en varios elementos comunes que tiene la firma electrónica en Latinoamérica. Entonces, en primer lugar, vamos a definir lo que es una firma. ¿Qué es una firma? Es un rasgo o conjunto de rasgos, realizados siempre de la misma manera, que identifican a una persona y sustituyen a su nombre y apellido para probar o dar autenticidad a un documento según la Real Academia Española. Y agregaría acá que este rasgo o conjunto de rasgos también dan el consentimiento de la persona frente al documento. Y en una definición genérica de lo que es la firma electrónica, hablaremos de que es un conjunto de datos electrónicos que acompañan un documento electrónico y en conexión con lo anterior van a dar consentimiento sobre el firmante. Estos datos electrónicos van a constituir una aprobación o una aceptación del firmante sobre el contenido electrónico. Bueno, entonces, dicho eso, quiero muy brevemente hablar de algunas definiciones de leyes y normas de distintos países conectados en este webinar, como les dije, Chile, Perú, Colombia, México, Argentina, Brasil y Ecuador. Vamos a avanzar rápidamente en estas definiciones para luego encontrar conceptos comunes que cada una de estas leyes y normas tienen, para luego seguir avanzando con los tipos de firma electrónica. En primer lugar, en lo que es la definición de firma electrónica simple en Chile, la ley habla del concepto de sonido, símbolo o proceso electrónico que permite al receptor del documento electrónico al menos identificar al autor directamente. Entonces hay un proceso electrónico que permite identificar al autor, en este caso el firmante. Por otro lado, en Perú se habla de un símbolo basado en medios electrónicos donde hay una intención de vincular un firmante a un documento y donde se dice que esta firma tiene características de una firma manuscrita, o sea, se puede equiparar. Por otro lado, en Colombia, cuando se habla de la firma digital, ya más adelante vamos a distinguir lo que es la firma digital o electrónica, o firma avanzada y firma simple, se habla de que existe un valor numérico que se adhiere a un mensaje de datos, que existe un procedimiento matemático que finalmente permite conectar al iniciador o firmante con la firma electrónica que se incrusta directamente en este mensaje de datos, que en términos prácticos es un documento electrónico. Luego en México se siguen repitiendo los mismos conceptos, hay datos en forma electrónica que se consignan en un mensaje de datos, ya sea un documento electrónico, hay un firmante, ¿no es cierto?, que aprueba la información de un documento electrónico de esta forma, y también se habla de que directamente esta firma electrónica produce los mismos efectos que una firma autógrafa o manuscrita, y que se agrega un concepto en esta definición del artículo 89 del Código de Comercio, que va a ser admisible como prueba en juicio. Luego en Argentina se habla, por ejemplo, que la firma electrónica es un conjunto de datos electrónicos ligados a otros datos electrónicos, también un documento electrónico. Y se habla que esto es un medio de identificación del firmante, o sea, lo vincula también. Y también se habla del concepto de, directamente, quién debe o no invocar la validez de esta firma electrónica, y se distingue, ¿no es cierto?, lo que es una firma digital, junto con una que no cumple con las características de firma digital, o sea, electrónica en Argentina, y que finalmente debe se aclara que
cuando se emite una firma electrónica directamente, es quien la emite el que debe invocar o probar su validez. Luego, en Ecuador, tenemos un significado bastante similar, se hablan de datos en forma electrónica que se incrustan o consignan en un mensaje de datos que permiten identificar al titular. Y finalmente, en Brasil, por ejemplo, se habla desde una perspectiva un poco distinta en el Código Civil brasileño, independiente que existe una firma digital, una ley de firma digital que define derechamente lo que es la firma digital o firma electrónica avanzada. El Código Civil brasileño habla de que no se requiere necesariamente una firma por escrito para un contrato válido, y que los contratos son también válidos cuando se firman electrónicamente. Pero lo principal de hablar de cada una de estas definiciones de leyes y normas de Latinoamérica, quisiera resumir en estos conceptos. Estos son los elementos básicos de una firma electrónicamente emitida. Existe un firmante, existe una firma electrónica que manifiesta un consentimiento, que se manifiesta a través de propiedades o datos electrónicos, en un documento electrónico, y la idea es saber cómo ese documento electrónico se puede o no probar en un juicio, como válido en un tribunal directamente. Entonces estos son los conceptos que yo creo que vayan almacenando directamente. Firmante, firma electrónica, propiedades o datos electrónicos, documento electrónico, y si el documento puede o no ser probado como válido en un tribunal. Entonces, además, que quisiera también agregar que ¿cuáles son las funciones esenciales que debe cumplir una firma electrónicamente emitida? Porque vamos a ver también en el camino que no todas las firmas electrónicas cumplen las funciones esenciales que debe tener una firma que se emite de manera electrónica. Primero, identificar al firmante de manera inequívoca. La firma electrónica debe facilitar la identificación de quién firmó y que no haya dudas de aquello. Asegurar la identidad directamente del documento firmado, o sea, la integridad, que no, si uno adultera el documento, podamos asegurarnos de que la tecnología que hay detrás va a hacer desaparecer o va a romper las firmas que existan. Cuestión que no va a pasar, por ejemplo, lo que les voy a contar ya sobre la firma digitalizada, que tan solo incrustar la foto. Como también asegurar el no repudio del documento firmado, o sea, que quien firmó no pueda negar que firmó directamente, no pueda rechazar lo que hizo. Entonces, la idea es, al final de este webinar, concluir si las distintas firmas que vamos a ir mencionando cumplen o no estas funciones esenciales de una firma electrónica. Bueno, entonces hablemos ahora de qué tipos de firma electrónica existen. Vamos a hablar de dos grandes tipos, y dentro del primer tipo, de dos subtipos, ¿ya? Primero, de la firma electrónica, se le llama firma electrónica, por ejemplo, en Perú, Colombia, Argentina, Brasil, o en Chile y México le llamamos normalmente firma electrónica simple. Y, bueno, en Colombia, Perú, Brasil y Argentina le llaman firma digital, a la que en Chile y México le llamamos firma electrónica avanzada. ¿Ya? Entonces la idea es poder, primero dentro de la firma electrónica o firma electrónica simple, explicar el subtipo de firma digitalizada y lo que es firma electrónica simple, que se emite con certificado, para luego hablar de la firma digital o firma electrónica avanzada. Entonces, por favor, en el inicio, no confundan el término de firma digital con firma digitalizada, ya les voy a ir explicando qué es cada una, y quédense con estos dos grandes mundos, firma electrónica o firma electrónica simple, y firma digital o firma avanzada. Entonces, primero hablemos de la firma electrónica o firma electrónica simple. El subtipo número 1, firma digitalizada, que en la práctica es la foto del dibujo de la firma pegada en un archivo. Imagínense que ustedes dibujan su propia firma en un papel directamente, le sacan una foto, lo llevan a imagen a su computador y toman esa firma y la pegan directamente en un documento. O que podría ser también que dibujan en un pad de firma, un pad de lo que ustedes usan, por ejemplo, en un notebook o en un computador personal para poder mover el mouse directamente. Bueno, ustedes podrían dibujar también su firma digitalmente, dibujarla y pegarla en un documento. Eso es lo que es la firma digitalizada, que en la práctica es la firma menos segura de todas las firmas electrónicas, ¿ya? Y lamentablemente hoy día se usa muchísimo para varios casos de uso y se desconoce la inseguridad o la fácil falsificación que ese tipo de firma tiene. Por otro lado, dentro de la firma electrónica o firma electrónica simple, encontramos en su tipo número 2 que
es la firma electrónica emitida mediante el uso de un certificado de firma. Entonces, la primera pregunta que se harán es, ¿qué es un certificado de firma? Y antes de explicar lo que es un certificado de firma, vamos a definir lo que es criptografía. La criptografía es la tecnología de cifrado. Cifrar algo es escribir algo en un mensaje en clave, ya sea con símbolos, números, letras, que se basa en el uso de una fórmula matemática o algoritmo que permite firmar electrónicamente. Y que en la práctica esta fórmula matemática o algoritmo relaciona una clave privada, que es con la que se genera la firma, que está en poder del firmante directamente, con una clave pública que se atribuye a una persona, pero que es administrada generalmente por un tercero. Y todo esto aporta confidencialidad porque es la clave privada la tiene el firmante directamente, y la clave pública, que es la que es capaz de descifrar la clave privada, la administra un tercero de confianza que tiene la infraestructura necesaria, tecnológica necesaria, para poder tomar esta clave privada directamente, descifrarla y declarar como válida la firma. Y en criptografía existen dos grandes tipos: la criptografía simétrica, donde una clave cifra y al mismo tiempo descifra, y también está lo que es la criptografía asimétrica, donde una clave cifra y es otra clave la que descifra. Entonces, la simétrica, una clave abre y cierra, y directamente en la asimétrica, una clave cifra y la otra clave descifra. ¿Ya? Entonces, en la firma electrónica con certificado se usa un sistema de criptografía asimétrica, o sea, existe una clave que cifra directamente, la clave privada directamente, y otra que descifra, que derechamente es la clave pública normalmente. ¿Ya? Y el punto está en que la fórmula matemática o algoritmo, para que la firma electrónica sea segura, generalmente implica el uso de un algoritmo criptográfico, que es un algoritmo complejo directamente, que le da seguridad a la firma, porque derechamente está en la fórmula matemática que hay detrás, que se necesitarían millones de años para poder descifrar la clave privada de un determinado sujeto. Entonces, finalmente esta fórmula matemática que está detrás, que normalmente es el algoritmo RSA, creado por criptógrafos del MIT directamente, es una fórmula matemática que impide que la clave privada, que directamente es el mensaje que envía el firmante, pueda ser derechamente hackeado o descifrado previo a que se emita la firma. Entonces, mientras más demore en descifrarse el algoritmo, mejor, y como les decía, para descifrar el algoritmo RSA se necesitan millones de años. Entonces, hemos hablado primero nos preguntamos en la lámina anterior qué es un certificado de firma, definimos criptografía, ¿no es cierto? Hablamos del cifrado, que hay una fórmula matemática, que hay una clave privada directamente que la tiene el firmante, una clave pública que la tiene un tercero de confianza, y directamente esta fórmula matemática, ¿no es cierto?, permite que la clave pública descifre la privada y que la firma electrónica se pueda declarar como válida. Entonces ahora definamos qué es un certificado de firma, habiendo dicho lo que es la criptografía. En simple, es un archivo electrónico expedido por una autoridad o prestador de servicios de certificación, que puede llamarse PSC, o EC, o entidad certificadora, como lo llaman en Colombia, o CA directamente, como lo llaman en Estados Unidos, que significa Certificate Authority. Y esta institución directamente está acreditada, certificada para emitir certificados de firma, y este archivo electrónico, que es el certificado, identifica a una persona con un par de claves, que es una clave pública y privada, y tiene como misión validar y certificar que la firma electrónica corresponde a una persona concreta. Entonces, tenemos esta clave pública, esta clave privada, existen estas instituciones que emiten certificados, y estos certificados asocian una clave privada con una clave pública, que es lo que le va a permitir a una persona emitir una firma electrónica con certificado. Y estas claves, como mencionamos, serán privadas y públicas. Las primeras van a quedar en control exclusivo del usuario, y las segundas se usarán por terceros para validar o verificar el uso de las claves privadas. Normalmente el estándar detrás de las claves privadas y públicas es un estándar conocido como PKI, o Public Key Infrastructure. Y la clave pública, como les decía, descifrará la privada directamente, y la firma podrá estamparse en el documento como válida. ¿Ya? Entonces, el punto está en que cuando esas dos claves se unan, directamente se va a generar un sello criptográfico o certificación de firma, que en la práctica van a ser estas propiedades electrónicas que quedarán agregadas en un documento. Pero lo que va a pasar es que todas esas propiedades van a quedar, no solamente incrustadas en el documento, sino que también van a ser certificadas por una entidad de confianza, que son estas PSC que yo les mencionaba,
y van a permitir que un perito, derechamente, pueda probar con suficientes argumentos, dada la tecnología que usa todo este sistema, que la firma fue verazmente emitida, ¿ya? Y al mismo tiempo, en muchos casos, estas entidades certificadoras también, no solo certifican los datos que ocurrieron en el contexto del firmante, que firmó y que le llegó directamente una clave al correo electrónico, que usó directamente algún otro sistema de control de la firma, sino también estas entidades de certificación también certifican el tiempo, en este caso el día y hora específico, que se usó, en el que se emitió la firma electrónica, porque como ustedes bien sabrán, emitir una firma electrónica directamente muy distinto a que se emita hoy a que se emita en un año cuando se trata de la validez de un contrato, porque si finalmente podemos discutir cuál fue el tiempo que se emitió una firma electrónica, podríamos debatir directamente sobre desde cuándo está o no vigente un contrato, y eso es muy grave. Por lo tanto, el sello de tiempo es algo fundamental también para darle seguridad a la hora y día específico en que se emitió la firma. Entonces, para que puedan tener ya una visión un poco más concreta, acá en pantalla les muestro cómo directamente este sello criptográfico o el resultado de la unión de la clave privada con la pública junto con el sello de tiempo se manifiestan en un documento firmado en WebDocs. Ustedes pueden ver acá en pantalla, por ejemplo, que hay un sello de tiempo, que hay un identificador único de firma, que es un valor numérico que está acá, y en términos concretos, dentro de un archivo PDF, que todos ustedes deben tener en sus computadores directamente, se declara la firma electrónica como válida, directamente en este caso Adobe, que es la empresa que permite visualizar este documento, declara que esa firma fue emitida con un certificado de confianza, con los datos, en este caso míos, de firma, usando mi mail, en este caso mi cédula de identidad o DNI de Chile, y todos los distintos contextos que ocurrieron durante la firma. Y si yo quiero ver el certificado del firmante, puedo acá entrar y ver que en este caso se usó un certificado de firma de DigiCert Document Signing. WebDocs usa en este caso, administra un certificado de firma de una de las entidades líderes mundiales en emisión de firma, que es DigiCert. Directamente sale desde cuándo es válido, y así yo podría seguir profundizando sobre las propiedades de esa firma, que se emitió con un algoritmo RSA, entre otras varias cosas. Entonces, finalmente, estas propiedades que ustedes están viendo en pantalla, entre otras, le van a permitir a un perito directamente comprobar que efectivamente esa persona firmó en tiempo que las cosas ocurrieron de la manera que debían haber ocurrido. Bueno, entonces, habiendo explicado eso, vamos recapitulando un poco. Hablamos de la firma electrónica, o también llamada firma electrónica simple. Dijimos que habían dos subtipos directamente, una firma digitalizada, que derechamente era incrustar una foto en un documento, como por otra parte hablamos de una firma electrónica simple o firma electrónica en la que se usaba un certificado de firma. Y explicamos lo que era la criptografía, ¿no es cierto? Hablamos de la clave privada y la clave pública, hablamos de que había entidades que emiten los certificados que permiten asociar estas claves privadas y públicas con directamente una persona concreta. Ahora, dicho eso, vamos a hablar de la firma digital, o también llamada firma electrónica avanzada, como les decía hace un rato, en Colombia, en Perú, en Argentina, en Brasil, le llaman firma digital. En Chile y México principalmente le llamamos firma electrónica avanzada, ¿ya? Pero son lo mismo, son los mismos conceptos de la red, ¿ya? Entonces, en este caso, la diferencia está en que la firma electrónica se emite también a través de un certificado, pero el PSC o la entidad que emite el certificado está acreditado ante autoridades certificadoras locales, ¿ya? Entonces, y además tiene la gracia de que tiene un mayor nivel probatorio en la gran mayoría de las legislaciones latinoamericanas. Pero es a priori simplemente, o sea, es plena prueba. ¿Qué significa esto? Que cuando uno lleva un documento electrónico con firma digital, quien quiere discutir la veracidad del documento no es el que lo presenta, sino que es la contraparte la que debe alegarlo como falso. En el caso de la firma electrónica simple con certificado, quien lo presenta, quien lo invoca directamente, tiene que comprobar la veracidad. Pero obviamente con altos niveles de seguridad de firma se va a poder perfectamente comprobar esa veracidad, ¿ya? Y directamente un peritaje que se haga sobre un documento que se firmó con firma electrónica simple, pero que no es avanzada, también va a permitir comprobar la autenticidad. Pero la gracia, como les digo, de la firma digital es que es plena prueba y que a priori directamente ese documento es veraz, ¿ya? Y, como les decía, los emisores de estos certificados de firma están acreditados ante autoridades certificadoras locales como las siguientes. Por ejemplo, en Chile, el Ministerio de Economía tiene una entidad llamada entidad acreditadora, que es la que acredita a las
empresas que pueden prestar servicios de firma electrónica avanzada. En Perú la Indecopi, directamente con la firma digital, que es el sinónimo de firma avanzada. En Colombia la UNAC. Tenemos en México la Secretaría de Economía. En Argentina la Secretaría de Gobierno de Modernización. En Brasil el ICP o en Ecuador el Arcotel, que finalmente son estas instituciones que están encargadas de certificar a las empresas que van a prestar, ¿no es cierto?, servicios de firma electrónica avanzada, van a emitir certificados y al mismo tiempo van a poder prestar el servicio. Entonces, ahora, antes de seguir avanzando, quisiera hacer una conexión entre las dos firmas electrónicas con certificado que he explicado, ¿no es cierto? Está la firma electrónica simple con certificado y está esta firma electrónica avanzada o firma digital que también usa certificado. Ambas directamente usan una entidad emisora o administradora de certificado de firma que puede o no ser acreditada por la autoridad local. Cuando es acreditada por la autoridad local vamos a hablar de una firma digital. En ambos casos se va a usar un certificado de clave pública-privada que identifica a una persona concreta directamente. Y la clave privada la va a administrar el usuario. Bueno, hay distintas formas de administrar esa clave privada, puede ser con un pendrive, puede ser que directamente llegue esta misma clave al correo electrónico, puede hacerse un OTP o un one-time password, pueden haber distintas formas de administrar la clave privada. La seguridad de esa administración también es súper importante para que no se pueda directamente suplantar la identidad del firmante. Y también, obviamente, la clave pública, que se asocia a una persona y que generalmente la administra un tercero, como son estas entidades que les he explicado. Cuando se emite la firma directamente, va a quedar un sello criptográfico de firma o certificación de la misma firma, puede ir acompañado también de un sello de tiempo, es bueno que siempre vaya acompañado de un sello de tiempo para validar la fecha, ¿no es cierto? Y en todos los casos va a quedar el documento firmado con el sello criptográfico, ¿ya? Si se usó directamente una entidad acreditada por la autoridad local, el documento firmado que se presenta en juicio va a ser plena prueba. Si finalmente se firma con una firma electrónica simple con certificado, va a ser prueba conforme a las reglas generales, pero si se usa buena tecnología, como un certificado de firma, es muy probable que el perito, con altísimas probabilidades, pueda comprobar el documento electrónico como válido. Entonces, dicho eso, vamos a pasar ahora a hablar de cuáles son las ventajas generales que tiene la firma electrónica, y sobre esa marcha vamos a ir comparando los distintos tipos de firma electrónica. Entonces, en primer lugar, lo fundamental es tener en cuenta que con la firma electrónica, lógicamente, se elimina el papel. No solo se deja de gastar papel, sino que todas aquellas empresas que usen bodegaje o espacio físico van a poder reducir gastos en espacio. Hay una disminución de tiempo en lo que es la ejecución de procesos, obviamente hay un gran ahorro de tiempo, se evitan desplazamientos y traslados y contacto humano directamente, especialmente en estas circunstancias de coronavirus directamente. Y hay un gran aumento de la productividad y competitividad de la empresa porque las cosas se pueden lograr más oportunamente. Pero esto, lógicamente, todas estas ventajas son bastante conocidas. El punto está en entender cuáles son las ventajas de la firma electrónica emitida de una forma robusta, es decir, con certificado, ¿ya? Primero, que se va a garantizar la confidencialidad, porque derechamente quien maneja la clave privada es el firmante, y directamente eso no va a poder hacerse a través de una firma digitalizada, donde se usa una foto de la firma, porque derechamente cualquier persona va a poder usar la foto, que tenga la foto de mi firma, va a poder pegarla directamente en un documento. Y al mismo tiempo, una firma electrónica emitida de manera robusta, o sea, donde se usa el certificado, va a asegurar mayor seguridad e integridad de los documentos. El contenido del documento electrónico firmado no va a poder ser alterado, por lo que se va a garantizar la fidelidad del mismo. Entonces si hacemos un ejemplo rápido, directamente y usamos un documento donde se incrustó una foto de una firma directamente, efectivamente ese documento firmado de esa manera uno va a poder fácilmente agregar una hoja adicional y el documento va a seguir quedando firmado, porque la foto de la firma va a estar en cualquier hoja directamente. En cambio, si tenemos una firma donde se usa certificado, donde quedan estas certificaciones de la firma, este sello criptográfico, a la hora de adulterar el documento digital, las firmas van a desaparecer automáticamente, y ese documento ya no va a quedar firmado directamente, y va a asegurar que no haya fraude directamente a la hora de editar el documento. Entonces, adicionalmente, ya entendiendo estas circunstancias, me gustaría explicitar las ventajas de la firma electrónica con certificado versus la firma digitalizada. La firma digitalizada, como les decía en un inicio, es la conversión del dibujo de una firma en una imagen. Como les decía, puede ser la digitalización de papel con dibujo de firma, un dibujo en un pad de firma.
La firma digitalizada se considera firma electrónica simple, porque si bien recuerdan, la gran mayoría de las legislaciones latinoamericanas se habla que la firma electrónica a solas, o la firma electrónica simple, basta con un sonido, símbolo o proceso electrónico. Y directamente agregar una foto de una imagen en un documento es un proceso electrónico. El punto es que es muy poco seguro directamente. ¿Ya? Pero el problema está en que las firmas digitalizadas se pueden falsificar muy fácilmente, por lo tanto, no es recomendable usar la firma digitalizada, o sea, pegar la firma en un documento. Entonces, dicho eso, ahora comparemos directamente la firma electrónica simple, o sea, o firma electrónica, con la firma digital o firma electrónica avanzada. Entonces, en primer lugar, un patrón común en Latinoamérica es que las leyes y normas que regulan la firma digital, dadas las maneras que establecen la manera de usarla, le dan baja practicidad a la misma. ¿Por qué? Porque generalmente se exige que el firmante porte consigo un certificado digital, ya sea en un USB, un pendrive u otros medios físicos, y en un contrato ambos van a tener que tener directamente ese pendrive o USB, o todo el hardware que se puede usar para firmar. Entonces, si en un contrato, por ejemplo, una empresa que tiene la capacidad de comprar la firma digital o la firma electrónica avanzada, hace todos los trámites y directamente invierte en eso, va a asegurar que efectivamente sus firmantes tengan esa firma, pero a la hora de querer que ambas partes firmen de esa manera, se va a tener que asegurar que la otra parte tenga esos mismos dispositivos. Y eso no ocurre en la práctica. Lo que va a terminar pasando es que probablemente sea una de las partes la que logre firmar de esa manera y la otra parte derechamente no lo haga y todo el trámite resulte improductivo en el caso de un contrato. Entonces, tenemos que asegurarnos, por un lado, de que la firma electrónica que se use, como les digo en este caso con certificado, pueda ser accesible por múltiples personas y que no haya que hacer trámites engorrosos para conseguirla directamente. Por otra parte, están los costos de tiempo y dinero. Derechamente, lo que tiene que ver con firma digital o firma electrónica avanzada son generalmente costosos en dinero. Por ejemplo, en Perú puede costar hasta $50 conseguir un certificado digital de firma y todo lo que significa el tiempo de enrolamiento, que ahora, hoy día en las circunstancias de coronavirus, más complejo es. Entonces, ¿cómo podemos garantizar de que el proceso directamente para poder utilizar la firma electrónica, y en este caso yo como firmante, por ejemplo, administrar mi clave privada, sea de una forma no tediosa y que me permita tener usándola de la manera más ágil posible? Avanzada, usarse de manera fraudulenta, sí podría, derechamente, si alguien pierde directamente el dispositivo, por ejemplo, el USB con el que realiza la firma. O sea, pueden ocurrir otras maneras en que, dada una negligencia del firmante, se pueda utilizar la firma privada de otra persona para poder firmar el nombre de otro sujeto directamente. ¿Ya? Entonces, en ese caso, el contrario podría alegarla como falsa. ¿Ya? Entonces, y por otra parte, en el caso de la firma electrónica simple, generalmente se usa la prueba conforme a las reglas generales, y en Latinoamérica se repiten los medios de prueba: prueba testimonial, prueba confesional, prueba documental, y cuando hablamos, por ejemplo, de la prueba documental, y como también lo hablaremos en algunas láminas más adelante, existen audiencias especiales para poder directamente presentar un documento electrónico. Y en esos casos, en general, sea con la audiencia especial o no, la prueba pericial también va a estar disponible para poder hacer un análisis de la firma electrónica simple o firma electrónica emitida con certificado. Y es muy probable que en ese proceso directamente la firma electrónica simple emitida con certificado sea aprobada como verdadera, porque cumple con los requisitos de seguridad de una firma electrónica. Y además, continuando con el comparativo entre firma electrónica simple y firma electrónica avanzada, vamos a hablar un poco de la validez de la firma, las exigencias legales y la jurisprudencia. En general, en todos los países de Latinoamérica que he ido mencionando y en otros más también, existen un 80-90% de los casos de la contratación y de los documentos que se pueden firmar con firma electrónica simple perfectamente. Y directamente van a ser casos específicos en donde derechamente se va a poder, o sea, se va a exigir el uso de la firma electrónica avanzada. Por ejemplo, en Chile, la ley ya se menciona que los documentos que tengan calidad de instrumento público deberán suscribirse con firma electrónica avanzada, y en general, en Latinoamérica, existen leyes que exigen el uso de esta firma, como en Brasil, por ejemplo, algunas normas bancarias exigen el uso
un certificado con el ICP, que es el instituto directamente que acredita a las entidades que emiten certificados digitales en Brasil, ¿ya? Entonces, directamente, dicho eso, pasemos ahora al concepto de seguridad, no repudiación y prueba en juicio. Y ahora, acá voy a hablar directamente de las firmas con certificados, que son la firma a la que yo le he ido llamando robusta durante el desarrollo de este webinar. Entonces, primero hablando de la seguridad y no repudiación, voy a hacer algunas preguntas generales, ¿ya? ¿Puede hackearse o descifrarse una clave privada? En general, si se usa un algoritmo criptográfico, no es descifrable. O sea, se necesitan millones de años, no existe un algoritmo eficaz todavía que sea capaz de directamente descifrar una clave privada de una manera que pretenda vulnerarla derechamente, ¿ya? ¿Qué pasa si se adultera un documento firmado con certificado? Ya lo dijimos anteriormente, pero vale la pena repetir el asunto. Si el documento firmado se adultera, se van a romper los sellos. Por lo tanto, quien emitió la firma electrónica puede estar tranquilo que si se cambia una hoja, por ejemplo, ese certificado que les mostré como ejemplo va a desaparecer. Y directamente es repudiable, o sea, la firma electrónica con certificado no debiera ser repudiable si finalmente los algoritmos que se usan, las entidades certificadoras que existen, son confiables, y porque ellas mismas también van a agregar van a incrustar las propiedades del firmante y el contexto de la firma en el archivo. Entonces, finalmente van a existir muchos argumentos para decir que esa firma electrónica fue emitida de manera segura y confiable. Por otra parte, en todo lo que tiene que ver con seguridad, no repudiación y prueba en el juicio, voy a hablar de algunos conceptos también generales. En primer lugar, las partes pueden darle fuerza a la firma simple en el contrato. Antes de entrar a hablar de la fase probatoria, quería precisar este asunto. Muchas de las legislaciones latinoamericanas permiten, bueno, y generalmente el derecho civil lo permite, en pro de la autonomía de la voluntad, donde las partes definen las reglas de sus contratos, pueden darle fuerza, ¿no es cierto?, a la firma electrónica simple a priori en un contrato. Entonces eso se puede declarar explícitamente en una cláusula del contrato donde se establezca que las partes aceptan la firma electrónica que se emite en el contrato y no van a dudar su validez. ¿Ya? Pero si ya derechamente se lleva a juicio directamente el hecho de que la firma electrónicamente emitida no es verdadera, y se ataca a una cuestión de forma donde el contrato nunca existió porque esa firma electrónica no es verdadera, efectivamente existen audiencias especiales de prueba del documento electrónico. Y, como les decía, la firma digital o avanzada, en general a priori, es plena prueba, es veraz, y es la contraparte la que va a declararla como falsa directamente. Y en el caso de la firma electrónica o firma simple directamente, debe probar quien la invoca su veracidad, y en la medida que tenga directamente los argumentos electrónicos y de seguridad para comprobarla, es altísimamente probable que salga exitoso en ese proceso. Y bueno, es muy común que la forma en que se presente la prueba de un documento electrónico sea el documento con sus certificados directamente, o derechamente, para una profundización mayor, se haga un peritaje informático, en algunos casos, como en Chile, por ejemplo, cuando se hace una audiencia especial, que es una audiencia llamada audiencia de percepción documental, se va directamente a designar peritos para comprobar la veracidad de la firma. Y directamente en ese caso los peritos van a tener un procedimiento para comprobar esa veracidad. O derechamente, si no se exigiera el peritaje, igual es bueno utilizarlo en el caso que sea necesario, porque cuando se emite una firma electrónica con certificado, el perito va a comprobar rápidamente, o sea, va a tener un proceso para comprobar la veracidad de la firma emitida y generar un informe al respecto frente al tribunal de ser necesario. Bueno, ahora, para terminar antes de las conclusiones, quisiera hablar de algunos asuntos culturales directamente. Primero de las malas y las buenas costumbres. Las malas costumbres, usar la firma digitalizada. O sea, hoy día lo veo cada vez más en distintas empresas que usan directamente una foto de una firma pegada en un documento. Eso es una mala costumbre porque hay bajas probabilidades de poder comprobar la veracidad de esa firma y es altamente falsificable. Y bueno, y las buenas costumbres, derechamente, es poder usar una firma electrónica, que ya sea simple o avanzada, ya sea electrónica o digital, dependiendo del país, ya que use certificado. Bueno, todos los que están conectados en este webinar tienen una voluntad de entender más de la tecnología que hay detrás de la firma. Eso es algo que debe empujarse con más fuerza, que las personas entiendan
la tecnología que se usa en la firma electrónica, porque solo así esto va a seguir adoptándose. Bueno, las circunstancias del coronavirus, lógicamente, también han acelerado la adopción de la firma, y invito a ustedes y a sus cercanos directamente a conocer, a saber más de la firma electrónica. Por otra parte, todavía no existe gran jurisprudencia al respecto de la validez de ciertos tipos de documentos con firma electrónica, pero eso no significa que legalmente sea soportada por las distintas leyes y normas de los países que he ido mencionando. Pero así, dado, repito, las circunstancias del coronavirus, dado el uso constante de la firma electrónica por muchas empresas que la están contratando, esto va a ir aumentando, y cada vez más va a existir más registros de que las firmas electrónicas emitidas con certificado son exitosas en el juicio. Existe jurisprudencia, si alguien necesita profundizar en esto me puede escribir directamente, yo voy a dejar mis datos al final para hablar de la misma en distintos contextos, pero en general se necesita más jurisprudencia para seguir generando registro al respecto. Y al respecto del punto 3, 2 y 3 también concluyo en los asuntos culturales, que es muy necesario educar al mercado, que tratar de directamente usar información confiable para explicar toda el proceso de firma electrónica que les he ido explicando ahora. Y también hay un desafío a nivel judicial de que los jueces, que muchas veces son de mayor edad directamente o no están interesados por la tecnología, que son los que finalmente van a dictaminar sobre la veracidad, puedan también seguir educándose al respecto, ¿ya? Pero esto está cambiando, esto está evolucionando, y cada vez más, según lo que he ido yo investigando, los tribunales están admitiendo los procesos electrónicos o la firma electrónica para contratos y documentos, y declarándolos como válidos. Y bueno, ahora vamos concluyendo. Quisiera hacer 6 puntos de conclusión para ir terminando. Bueno, en primer lugar, en Latinoamérica se manejan conceptos muy similares para firma electrónica, o firma electrónica simple y avanzada, ¿ya? O sea, en general son pocos los términos que cambian, por lo tanto uno puede ver que la región comparte muchísimos términos, y ambas firmas electrónicas pueden ser usadas en los distintos países de Latinoamérica, ¿ya? La primera en general incluye la firma digitalizada, como les decía, la firma electrónica simple, en los distintos países de Latinoamérica, incluye la firma digitalizada y la firma con certificado de una institución no acreditada localmente. Y la segunda, o sea, la firma avanzada o digital, directamente incluye la firma que usa certificado emitido por un proveedor local certificado, ¿ya? De cada país de Latinoamérica, con las instituciones que les explicaba. Por otra parte, no se recomienda por seguridad el uso de una firma digitalizada, sino al menos una firma que usa un certificado emitido por una institución confiable, como Webdocs, por ejemplo, que administra un certificado de DigiCert, que es el líder mundial en emisión de certificados de firma electrónica. Por otra parte, para que la firma digital tenga más uso, será necesario un cambio en la usabilidad y los costos de la misma en la TAM, y también muchas veces un cambio legislativo, que permita que directamente las firmas digitales no sean tan difíciles de conseguir, ¿ya? Y al mismo tiempo, también lo que está pasando es que, dada la mayor facilidad y seguridad de la firma electrónica simple, que usa certificado, estas se están abriendo paso con mucha fuerza para uso en la gran mayoría de contratos y documentos. Entonces, la firma, quiero concluir también acá que, más allá de que la firma digital va a seguir evolucionando, firma avanzada va a seguir evolucionando, en la medida que la usabilidad, costos y las leyes cambien, la firma electrónica simple con certificado sirve y es muy segura para muchos casos. Y directamente, como 2 puntos finales de este webinar, una firma electrónica simple que se haga a través del uso de un certificado de una institución certificada internacionalmente, pero no localmente, como DigiCert, por ejemplo, dada su seguridad y confiabilidad, tendrá altísimas probabilidades de ser declarada como válida en juicio. Y además, será mucho más eficiente en costos. Y finalmente, es muy importante que las costumbres directamente migren a las buenas prácticas, donde se use en una firma electrónica simple o avanzada, se use un certificado de firma, y que los profesionales de Latinoamérica comprendan, se eduquen directamente, los jueces también, en la solidez tecnológica detrás de estos tipos de firma electrónica. Repito, y perdonen lo redundante, firma electrónica simple con certificado y firma electrónica avanzada, ¿ya? Para que sí confíen en estas y logren captar todos sus enormes beneficios. Bueno, muchísimas gracias, y ahora voy a dar tiempo para que puedan hacerme distintos tipos de preguntas. Voy a ir aquí también leyendo. A ver. Estoy aquí recibiendo las preguntas. Esperemos unos minutos.
Aquí tengo una primera pregunta, directamente, ¿cómo ha sido su experiencia con los documentos que de acuerdo a la ley requieren otras solemnidades como una autorización de firma de notaría, pagarés, escrituras públicas, sesiones de directorios, contratacionistas? Hasta ahora la plataforma solo sirve para documentos privados. ¿Y en qué países de la TAM la firma avanzada reemplaza la validación notarial directamente? Bueno, perfecto. Vamos a responder primero estas preguntas. ¿Cómo ha sido la experiencia con los documentos que de acuerdo a la ley requieren otras solemnidades? En general, bueno, una de las cosas que estamos haciendo como empresa con WebDocs es que nos integramos con algunos proveedores de firma electrónica avanzada, como TOC. Por ejemplo, entiendo que hay algunas personas en este webinar de la empresa TOC, directamente ellos prestan servicios de firma digital o firma avanzada, y en algunos casos ellos también tienen conexiones con las notarías para muchas veces cerrar el círculo de firmas, y por lo tanto en esos casos se logra lo que Rodrigo en la pregunta está realizando. Nosotros nos estamos integrando con TOC. Por ahora, como bien sabrán muchos de los asistentes, WebDocs es una herramienta de gestión del ciclo de vida de contratos, ¿no es cierto? Y permite la firma electrónica simple. Y con esta integración con TOC también vamos a ir logrando cerrar también procesos donde se integren notarías. Entonces, por ahora la pregunta, efectivamente, por ahora WebDocs ha servido principalmente para contratos privados directamente, y ahora con esta integración vamos también a incorporar a las notarías. Y la otra pregunta que hace Rodrigo directamente es: ¿en qué países de Latinoamérica directamente la firma avanzada reemplaza la validación notarial? ¿Ya? Y directamente, en general eso no está pasando todavía. La validación notarial no es reemplazada por la firma avanzada. Es algo que también sigue siendo un desafío en Latinoamérica, y creo que las circunstancias como el coronavirus van a ayudar a que los legisladores tiendan a ir modificando estos asuntos. Y también, como decía durante el webinar, es importante que los jueces, notarios y derechamente otro tipo de profesionales se vayan educando al respecto para que contribuyan a que la legislación avance y permita lo que Rodrigo está planteando. Entonces aquí tenemos otra pregunta directamente de Maximiliano Araneda. Hola Manuel, soy estudiante de Derecho de tercer año en Chile y llevo un tiempo trabajando en un proyecto, el cual dentro de este necesito que las partes puedan firmar electrónicamente. Ahora me quedó claro que no me sirve la sola firma electrónica simple, sino que además necesito el respaldo de una institución certificadora. La pregunta sería: ¿cómo puedo yo contratar con esta institución? ¿Cómo yo puedo contratar con esta institución? Bueno, en la práctica va a depender de qué documento quiera firmar, porque como les decía, la gran mayoría de los documentos privados pueden ser firmados con firma electrónica simple. Se recomienda usar una firma electrónica con certificado. Hay muchas empresas directamente que proveen hoy día en Chile y en otros países de Latinoamérica con firma digital o firma electrónica avanzada, pero en un caso así como ese, pues tú la verdad que te basta con usar una firma electrónica simple directamente. Y con esa firma, y ahí esa firma la vas a poder conseguir con cualquier empresa que emita certificados de firma. Bueno, WebDocs también también usa DigiCert como certificado de firma, pero no enfocado en proyectos, sino que enfocado en contratos principalmente. Entonces, basta con que tú busques en Google empresas que prestan un servicio de firma electrónica simple con certificado, y sigas el proceso que necesitan esas empresas para poder firmar electrónicamente simple. Asegúrate que tengan certificado de firma y que el certificado sea confiable, y con eso vas a poder resolver el problema que quieres resolver. Y tengo otra pregunta. Voy a una pregunta de Juan González, también desde Chile. ¿Se puede firmar una hipoteca a escritura pública en Chile directamente y que luego el conservador inscriba correctamente dicha hipoteca? Bueno, hay documentos que todavía en Chile no pueden partir inicialmente de una firma electrónica avanzada. Por ejemplo, en el caso de una hipoteca, como firma inicial, todavía la tiene que ser un notario, pero la copia legalizada directamente de ese documento se va a poder firmar con firma electrónica avanzada para ser autorizada con el notario, por ejemplo. ¿Ya? Después tengo acá otra pregunta de Carolina Ormeño. El servicio de peritaje que requieren los documentos que incluyen una firma electrónica con certificado, ¿suelen estar incluidos en el servicio de la entidad certificadora? ¿Es un servicio adicional? ¿Cómo se maneja en el mercado y si suele ser oneroso para la empresa? Bueno, mira, muy buena pregunta. Bueno, hay empresas que generalmente prestan ese servicio, pero lo más común que ocurre, Carolina, es que existen en los distintos países latinoamericanos peritos que están registrados directamente en los tribunales para poder efectuar
ese informe pericial. Entonces, en la práctica, directamente, cuando tú tengas que presentar ese documento electrónico en juicio, es probable que tú puedas definir, o el tribunal mismo lo defina, que se usen peritos. Y van a haber peritos registrados en el tribunal que te van a poder ayudar a seguir el proceso derechamente de comprobación de la firma electrónica emitida con un certificado. Pero efectivamente, si tú quisieras tener libertad en el peritaje que utilizas, como bien sabrás, la prueba pericial puedes tú también contratarla, hay que demostrar, ¿no es cierto?, que la persona sea especialista en el tema, y vas a poder generar un informe directamente de que esa firma electrónica fue emitida con certificado y que es segura. Entonces, por un lado tienes el tema del tribunal y los peritos registrados, y por otro lado tienes la capacidad privada de acudir a un perito, y también, como te dije en un principio, hay empresas que sí lo prestan. Si quieres hablar más en detalle, podemos profundizarlo. ¿Ya? Tengo también otra pregunta de Bernardo José Mota. ¿Webdocs tiene alguna asociación o convenio en México con algún proveedor de servicios de certificación local? Mira, lo que hacemos nosotros, Bernardo, en México, es que estamos integrados con la empresa mexicana llamada Mifiel, que directamente administra certificados del SAT, directamente con esos certificados del SAT, como son validados por la Secretaría de Gobierno de México, tú vas a poder también llevar a cabo una firma electrónica avanzada en México, porque como estamos integrados con Mifiel y como ellos administran certificados del SAT, que están validados por la Secretaría de Gobierno, evidentemente porque también el SAT pertenece al gobierno mexicano, tú vas a poder emitir, como te decía, una firma electrónica avanzada. Estamos aquí, tenemos otra pregunta de Rodrigo Díaz. Mencionaste que al manipular un documento ya firmado de manera avanzada, las firmas desaparecerán. ¿Esto es propio de Webdocs o debe cumplirlo cualquier ente acreditado por las entidades correspondientes? Mira, en general, cualquier certificador de firma que tenga los estándares básicos de firma electrónica debiera ser capaz de que eso ocurra. Y además, lo que principalmente pasa es que estos certificados quedan incrustados en el archivo electrónico y la entidad de confianza de Adobe, por ejemplo, detecta que hay un adulteramiento en el documento y automáticamente elimina ese certificado. Entonces, en la práctica, cualquier entidad que use los estándares mínimos de firma electrónica con las criptografías explicadas y incruste con los protocolos estándares directamente esa información electrónica, y entendiendo que existe este Adobe Trust List que es capaz de detectar estas propiedades, debiera eliminar automáticamente los certificados de firma cuando alguien adultera el documento. Eso es algo estándar, Rodrigo. Después tenemos una pregunta de Marcos Arellano. ¿Qué han realizado en mensajes de texto SMS con firma electrónica? En Europa ya se usa mucho. A ver, nosotros por ahora Webdocs no usamos el mensaje de texto, usamos otro tipo de validaciones, pero la verdad que eso es una forma de administrar las claves privadas directamente, o sea, que pueden ser de distintas maneras. El SMS efectivamente agrega un nuevo factor de validación en el uso de la clave privada directamente, por lo tanto, es una técnica que se puede usar fácilmente. Existen varias empresas que usan el sistema de SMS, por ejemplo Twilio, u otras que permiten que un sistema, por ejemplo, de firma electrónica se valide también. Hemos conversado internamente en el equipo de Webdocs por integrarlo. Obviamente es bueno porque le agrega un nuevo factor de autenticación. Tenemos más preguntas por lo que estamos viendo. Estamos recibiendo aquí las preguntas. Perfecto, bueno, la verdad que vamos a llegar hasta estas preguntas. Les voy a dejar mis datos también directamente acá. La presentación y el video les va a llegar también a sus mails. Aquí tenemos una última pregunta de Fernando Ibarra. ¿Qué tan preparados están los tribunales para aceptar este tipo de firmas, aunque están legisladas? El problema es la cultura del uso de la documentación legal. Muy buena pregunta, Fernando. La verdad que ese es un factor fundamental. En general, como en todas las cosas, hay personas más capacitadas que otras, y todavía efectivamente se necesita una mayor preparación directamente de los jueces para
poder entender la firma electrónica. Pero para tu tranquilidad, en muchos de los casos, los tribunales, cuando no son capaces de profundizar en una materia, pueden obligar a que se genere prueba pericial, o derechamente la ley procesal civil de un país puede obligar en Latinoamérica a la designación de un perito que tenga que estar derechamente en la comprobación de la autenticidad de la firma. Y no va a ser el propio tribunal quien va a declarar, sino que se va a basar en el informe de un experto en la materia de firma electrónica. Bueno, tenemos una última pregunta acá. ¿Cómo ha sido su experiencia con los documentos de acuerdo a la ley? ¿Requieren otras solemnidades como la autorización de firma, pagarés? En Chile las autoridades, especialmente las notarías, directamente, en Chile las autoridades, especialmente las notarías, han mostrado cierto rechazo a los instrumentos firmados con FES cuando participan firmantes ubicados fuera del país. ¿Tiene algún criterio que sostenga dicha conducta? Entonces, la experiencia con documentos de acuerdo a la ley, si requieren otras solemnidades. Mira, una de las cosas que sale Anonymous Attendi, no sé cuál es el nombre de quien me hizo esta pregunta, pero derechamente, uno de los webinars que queremos hacer más adelante es hablar de la validez de distintos tipos de contratos con distintos tipos de firmas. Yo también las siguientes semanas estaré llevando adelante ese webinar donde vamos a hablar de cuál es justamente la aceptación que existe sobre distintos tipos de contratos con distintos tipos de firmas en Latinoamérica. Pero en general hay normas específicas que regulan qué documentos deben firmarse necesariamente con firma avanzada o con firma digital. Y en general, si la firma electrónica simple se usa el procedimiento tecnológico que expliqué durante este webinar, tiene altos niveles de probabilidades que, aunque sea una firma internacional, pueda probarse como verdadera. Tenemos también otra pregunta acá de Daniela Zavala. ¿El documento pierde validez cuando las firmas electrónicas son de personas que están fuera de Chile? El documento pierde validez cuando la firma electrónica no va a perder validez directamente. La verdad que eso, cuando se usan estándares internacionales de firma electrónica, el certificado va a quedar igualmente impregnado en el documento, y ya iba a depender de quién va a ser el árbitro o el tribunal internacional que tenga que dictaminar sobre la veracidad de esa firma, pero son estándares tecnológicos internacionales, y tanto el tribunal local latinoamericano como el tribunal que tenga que dictaminar sobre una relación internacional van a usar estos estándares tecnológicos para poder comprobar la veracidad de la firma electrónica. Después tenemos a Pedro León. Hola Manuel, entiendo entonces que ustedes en WebDocs tienen un convenio con algún PSC para entregar certificados de firma simple a las partes que celebran contratos digitalmente en su plataforma, o los entregan ustedes directamente. Nosotros, Pedro, administramos un certificado de firma electrónica de DigiCert, entidad líder mundial en emisión de firma electrónica, o emisión de certificados de firma electrónica. Nosotros tenemos ese certificado de DigiCert, que es líder mundial, que lo almacenamos en un HSM de Google Cloud. Un HSM significa Hardware Security Module, y contra ese certificado se hacen las transacciones de firma, y eso nos permite prestar un servicio de firma electrónica simple con certificado confiable, ¿ya? Nosotros administramos, como te digo, el certificado de ISEC. Después tenemos una pregunta de Laura Morales. Hola, ¿cómo funciona WebDocs con la firma de contratos con trabajadores? ¿Ellos deben tener también firma electrónica certificada? Mira, Laura, WebDocs, como usa la firma electrónica simple, que por ejemplo en Chile está autorizada según dictámenes de la Dirección del Trabajo para directamente la firma de un trabajador, la firma electrónica simple ya basta, y nuestra plataforma, nosotros entregamos de manera ilimitada el servicio de firma electrónica simple certificada. Por lo tanto, los trabajadores desde la misma plataforma, con el link que se les invita a firmar desde nuestro sistema, van a poder firmar, y con ello no se va a necesitar que tanto trabajadores como las personas, como los gerentes de la empresa, firmen con sistemas distintos. Todo se hace a través de WebDocs y todo se puede invitar desde ahí. Después tenemos una pregunta de Daniel Mazardo. ¿Cómo se le hace al proceso de entrega de la clave privada a un usuario? Bueno, hay varias maneras directamente de entregar una firma, o sea, una clave privada a un usuario. Por ejemplo, la firma electrónica avanzada, que si nos vamos al caso del SAT en México, por ejemplo, uno tiene que acudir presencialmente al SAT, uno probablemente tenga que entregar datos de biometría propia, ¿no es cierto? Documentación, y recién así, por ejemplo, el SAT en México, que es el organismo que también emite certificados de firma, en este caso, la Autoridad Tributaria Mexicana, que también tiene esa potestad, luego de ese proceso de biometría o de entrega de documentación, entrega la clave privada y distintos dispositivos para poder administrarla. Pero también esa clave privada puede entregarse de una forma bastante más ágil, ya sea, por ejemplo, TOC, que entiendo que hay algunas personas presentes,
puede entregarse por medio de la validación de la biometría del firmante, ¿no es cierto? Para que luego pueda, o sea, y esa biometría, perdón, puede validarse a través de un computador, no es necesario acudir presencialmente, o derechamente la clave privada puede enviarse por correo electrónico y directamente a la hora de usarla se van a necesitar ciertos criterios, ciertos medios de validación o autenticación para poder utilizarla. Existen varias formas y varios procesos, lo importante y directamente es que sean seguros y aseguren que solamente el firmante es quien lo puede acceder. Porque si, por ejemplo, llega un correo electrónico al mail, quien lo va a poder usar es quien tiene directamente el mail y las contraseñas para poder firmar directamente, o si se tiene un one-time password en el teléfono, un PIN pass, el que tenga el teléfono va a ser el que va a poder administrar esa clave privada. Van a haber varios medios de entregarla, y efectivamente ahí también está la seguridad en quien usa la firma electrónica con la clave privada. Bueno, la verdad es que hemos tenido varias preguntas, podríamos seguir respondiendo ilimitadamente. Les voy a dejar ahora sí en el chat mis datos, mi mail, para aquellos que quieran profundizar sobre el tema, para que cualquier cosa me puedan preguntar. Encantado de resolver las dudas y como les dije, vamos a seguir con estos webinars de ahora en adelante, hablando de algunos temas más profundos, más específicos, y también probablemente en algunas semanas más podamos repetir este webinar. Así que muchísimas gracias, que les vaya muy bien y cualquier cosa seguimos conversando.